Gloria al Señor, hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque nuevamente podemos reunirnos en esta noche para meditar en su preciosa palabra. A pesar de los obstáculos y de las cosas que se oponen o lo que es normal en la vida, porque hay muchas contradicciones o cosas que se oponen. Mas, sin embargo, la palabra de Dios, como decía el apóstol Pablo, no está presa. Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios está libre. Y esa palabra de Dios, hermano, sigue transformando y sigue haciendo su obra en nosotros, siempre y cuando pongamos nuestro oído para oír prestamente la palabra del Señor. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Mas el que cierra su oído a la palabra, de una u otra manera está demostrando que no es de Dios. Así que, mis hermanos, estamos tratando el tema de 9 marcas de una iglesia saludable. Vamos por la 4ª marca. Y en esta noche me toca hablar acerca de la conversión. La marca de la conversión. Es una marca muy importante, la cual debemos meditar, la cual debemos analizar. Y para que demos inicio, hermanos, quisiera que se ubicaran en la carta a los Gálatas. Capítulo 5, verso 19, para que demos como base de la prédica sobre la conversión en ese texto en Gálatas 5, versículo 19. Y bueno, ya yo lo tengo aquí. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Señor, te damos toda gloria y toda honra en esta noche. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por haber demostrado el amor en la cruz del Calvario por nosotros. Dios mío, que no merecemos, Señor, nada, ningún regalo que venga del cielo, sino tu ira. Sin embargo, hay una palabra, hay un evangelio, hay una buena noticia para nosotros, y es que Cristo tomó nuestro lugar y fue a la cruz por nosotros. Llevó nuestra carga, llevó nuestro peso, nuestra deuda, y nos ha dado redención, libertad. Nos ha otorgado el perdón y un acceso, un camino abierto hacia el Padre. Por eso nos presentamos, Padre, delante de su presencia en el nombre de su Hijo Jesús, implorando que la palabra que en esta noche vaya a ser predicada vaya dirigida por usted. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ya lo comentaba al principio, el tema que vamos a tratar en esta noche es sobre la conversión. Hermano, ¿qué está pasando con los cristianos de nuestro tiempo? ¿Qué está pasando con los cristianos de ahora? Si nosotros hacemos un análisis de los cristianos de hoy en día, usted va a hallar, y vamos a mencionar aquí cristianos entre comillas, hogares cristianos destruidos en el divorcio, con sus hijos de una manera intemperante. Hallará usted matrimonios cristianos que dan mal ejemplo a sus vecinos. Obreros cristianos que no respetan a sus patrones. Patrones cristianos que subyugan y no pagan con honestidad a sus obreros. Cristianos que no trabajan y son holgazanes.
Cristianos que dicen malas palabras y participan en malas conversaciones. Cristianos apáticos al mensaje del Evangelio, a la congregación, a la lectura de la Biblia y a la oración. Cristianos que pelean por todo y se la llevan mal con sus vecinos. ¿Cuántos conocen a cristianos así? Cristianos que no pagan sus deudas. Cristianos que están involucrados en estafas y usuras. Cristianos impuntuales. Cristianos que participan en actividades de la iglesia y luego por redes sociales publican cosas inapropiadas. Muchos. Cristianos atados a la televisión, a las redes sociales, a las actividades humanas, que son irresponsables para las cosas de Dios, pero cuando son cosas del mundo son los primeros en llegar. Cristianos que no dan la más mínima evidencia de que Jesucristo es su Señor, aunque dicen que le aman. ¿Qué está pasando con los cristianos hoy en día? Hermanos, conocí a un joven, no voy a decir la circunstancia porque para que no sospechen cuando vea el video. Conocí a un joven y nos presentamos, ambos nos conocimos como cristianos, nos presentamos como cristianos. Y en cierta ocasión, este muchacho, en asuntos juveniles, universitarios, o sea, los jóvenes en las universidades son muy juguetones entre ellos. Este muchacho se pusieron a jugar con él y lo molestaron y él se puso firme y desafió al que estaba jugándose con él y dijo, bueno, nos vamos a echarnos pues. Vámonos a los golpes pues, si estás muy bravito. Y cuando yo vi al hermano rojo, con los puños puestos, yo dije, pero ¿qué está pasando, Dios mío? Al otro día, hermano, como si nada hubiese pasado, hermano, ¿cómo estamos? ¿Todo bien, hermano? Yo me congrego en la iglesia tal, yo soy el que trabaja en el sonido, yo soy el que pongo los micrófonos y tal, y pan, como si nada hubiese pasado. Había en este hermano, para no decirle otro nombre, vamos a llamarlo hermano, una total conciencia apagada hacia el pecado. Una conciencia totalmente apagada. Se cumple lo que dice Mateo capítulo 15, verso 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De una u otra manera, mis queridos hermanos, lo que ocurre en el mundo secular, lo que vive la gente en el mundo secular, está dentro de aquellos que dicen ser cristianos y que supuestamente pertenecen a la iglesia. Ya no hay una diferencia entre lo que es un cristiano genuino y lo que es una persona del mundo, porque ahora no hay forma de cómo diferenciarlo, porque hay una conciencia que se ha apagado en muchas personas que se llaman cristianas. Y ellos dicen y ellos creen y piensan que porque como Dios es bueno, Dios tiene que aceptarle todo y tiene que quererlos tal como ellos son. ¿Cuál es el problema? Estas personas viven en la carne y manifiestan las obras de la carne que acabamos de leer en Gálatas capítulo 5, verso 19. Contiendas, para mencionar algunos, celos, pleitos, iras, envidias, algunos borracheras, ¿cómo no? Todo este texto de Gálatas 5, 19. No viven en el Espíritu. El Espíritu Santo no ha producido en ellos un fruto que los haga diferente al mundo. Y el problema es que muchos no se han convertido de verdad. No tienen éxito en su vida como cristianos porque son falsos convertidos. Y como son falsos convertidos, a su vez, también son falsos cristianos. ¿Qué es la conversión? ¿Qué significa que uno se ha convertido? Hermano, la palabra griega que más se utiliza para hablar de conversión es la palabra epistrefo. La palabra epistrefo significa revertir, reparar el daño que uno ha hecho, transformarse, ser diferente. Eso es la conversión. En el sentido griego de la palabra epistrefo. Pero una definición que abarque todo lo que la Biblia trata, la conversión es nuestra respuesta voluntaria al llamado del Evangelio, mediante el cual primero nos arrepentimos sinceramente de todos nuestros pecados y segundo, ponemos nuestra confianza en Cristo para ser salvos. Eso es convertirse.
Estar convertido, mis queridos hermanos, en otras palabras, es que usted se note en su corazón y en su vida la magnitud del pecado que lo rodea, la magnitud del pecado que le acecha. Usted tiene que descubrir que la condición humana no es enfermedad pecaminosa. No tenemos el pecado como una enfermedad. El pecado en nosotros no es una pequeña mancha. El pecado en nosotros es muerte espiritual. Para las cosas de Dios, hermano, nosotros estamos humanamente, naturalmente muertos. Pero para el mundo estamos desde que nacemos, adaptados, estamos vivos para las cosas del mundo. Por eso es que nosotros a las cosas del mundo le hallamos mucho gusto. Y se nos son fáciles de vivir. Es fácil vivir para el mundo. Es fácil porque muchas de las cosas que el mundo hace la quiere nuestra carne. Y es fácil someterse a la carne, pero los que han nacido de nuevo, los convertidos, se dan cuenta de que todo eso ofende a Dios y que deben arrepentirse. Y entonces hay dos palabras claves para la conversión. La conversión es arrepentimiento y fe. La conversión es arrepentimiento y fe. Hechos capítulo 20, verso 21. El apóstol Pablo da a entender aquí en Hechos capítulo 20, 21. Hablando con aquellos ancianos cuando se reúnen, despidiéndose. Y él le dice, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es la conversión. Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo, hermano, como personas, debemos tener conciencia de que cuando pecamos, al que ofendemos por excelencia y en gran magnitud es a Dios. Y por lo tanto, nuestro arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, lo primero que lleva es a una relación, a un momento íntimo con Dios para pedir perdón. La conciencia cristiana de arrepentimiento es que es para con Dios que yo cometí ese error. No es tanto la ofensa que yo cometo o que yo hago a mis hermanos alrededor, a mis amigos, que también hay que arrepentirse para con ellos. Pero lo más profundo del pecado, lo más cochino del pecado es que arremete contra la voluntad de un Dios que es bueno. Eso es lo peor que hace el pecado en contra nuestra. Alejarnos de un Dios que en todo momento nos muestra su bondad. Por eso es que Charles Spurgeon dice, si tú no aborreces tu pecado, es porque prácticamente no has entendido que te separa del ser más hermoso del universo. Arrepentimiento, la palabra griega que se utiliza para arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa dar un giro, caminar al contrario al que uno iba. Uno cuando nace en su estado natural, su pecado natural, uno camina a espaldas de Dios. No solamente camina a espaldas de Dios, se le esconde. Se le esconde, hermano. Usted en su vida, antes de ser creyente, usted se le escondía a los cristianos. Y no lo vaya a negar ahorita, después que tiene ya que es cristiano ya. Es decir, que cuando usted va a predicarle a alguien se le esconde, acuérdese suyo. ¿Por qué? Porque caminamos a espaldas de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Arrepentirse, la palabra griega metanoia es dar la vuelta y ahora ir en el camino contrario. Si antes le damos la espalda a Dios, arrepentirse es dar la vuelta y ahora ir de frente hacia Él y acercarnos a Él. Eso es arrepentimiento. Pero en su sentido más general, arrepentimiento es sentirse culpable. La persona que comete un pecado se arrepiente en el momento que se siente culpable por lo que ha hecho. Arrepentimiento es sentirse responsable por un daño ocasionado. Arrepentimiento es querer remediar un castigo, querer remediar aceptando un castigo. Eso es arrepentimiento. Ese es un verdadero arrepentimiento. Y la fe, hermano, es confianza fiel y permanente. Eso es fe. Confianza fiel, permanente y perseverante. Hechos capítulo 2, versos 36 y 37. Un ejemplo de lo que es un arrepentimiento verdadero.
el apóstol Pedro, predicando, hablando acerca de Jesucristo en el momento de Pentecostés, cuando baja el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan la escena que la gente decía que estaban borrachos por la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo, pero Pedro se pone en pie junto con los 11 y habla a la multitud que se reunió a causa del estruendo y le dice, ya finalizando el discurso, sepa pues, en el capítulo 2, versos 36 y 37, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y note lo que dice después, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, la expresión que nosotros estamos analizando, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay cosas muy importantes en este texto. Primero y principal, mis queridos hermanos, dice el texto que al oír ellos eso, o sea, ellos no fueron transformados, su vida no fue llevada al arrepentimiento por otro medio que no fuera la palabra. Porque ellos entendieron, fue cuando oyeron el mensaje, cuando escucharon el mensaje, ellos, dice el texto, se compungieron de corazón. La palabra compunción de corazón o compungir es como una especie de aguja que atraviesa la carne viva. Es como cuando esas imágenes de la mujer embarazada que le meten una aguja bien grande, que con solo ver la aguja no se desmaya. Compungir es penetrar profundamente en algo vivo que siente el dolor. Una punzada aguda traspasó la palabra, escuchen esto, la palabra traspasó el corazón de aquellos que estaban oyendo allí y se arrepintieron. Entonces, pero fíjense que Pedro no dijo, si hay alguien aquí en esta noche que quiera recibir a Cristo, pase al frente. Vamos a contar hasta 3. No dijo eso. Porque el verdadero arrepentimiento no consiste en que la persona venga por manipulación nuestra o por que nosotros le manipulemos sus emociones, sino que el arrepentimiento viene al oír el mensaje claro del Evangelio y al ser el mensaje como una aguja que atraviesa el corazón, el pecador no está esperando que nosotros le llamemos con nombre y apellido, sino que al contrario, pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esto lo hace el mensaje del Evangelio. Esto es lo que el Evangelio hace. Porque Pablo en una ocasión, Romanos capítulo 1, versículo 16, lo condensó de una manera maravillosa. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El mensaje del Evangelio tiene el poder de transformar por sí mismo. No debo ni puedo, no es necesario hacer, añadir o agregarle o poner una música de fondo o estimular ningún tipo de emoción, porque el mismo mensaje convence. Tiene el poder para convencer. Este es un arrepentimiento verdadero, hermano. Cuando la persona ve la necesidad que tiene que cambiar, que tiene que ser mejor, y ese cambio que la persona tiene que vivir no es para agradar al vecino, no es para agradarse a sí mismo, sino para agradar a Dios. La persona tiene que arrepentirse para con Dios. Y más adelante en el mismo capítulo 2, versos 41 y 42, usted ve la fe perseverante. La fe perseverante, porque dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, estos son los mismos, ¿no? Que oyeron, que compungieron. Los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 41 al 42. Entonces, hermano, ese es un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que nosotros debemos perseguir. Mi hermano, si yo traigo a un joven incrédulo y lo pongo aquí de frente,
No hace falta ni que ponga música, lo pongo aquí de frente y traigo a su mamá, que suponiendo que la mamá sea creyente, lo primero que esa mujer va a hacer, la madre de ese muchacho, es llorar por ese muchacho. No hace falta ni siquiera hablar porque cuando ella ve a su muchacho, su hijo aquí, porque la madre quiere que él sea salvo. Y lógico que va a llorar. Y el muchacho al ver a la mamá llorando, y va a llorar también. Y yo voy a aprovechar esa ocasión para decirle, viste que tu mamá ora por ti. Ella quiere que tú seas salvo, que te arrepientas. Y él va, hermano, con las lágrimas a decir, sí, me arrepiento. Pero ese arrepentimiento no fue por Cristo. Ese arrepentimiento, él no estaba convencido de su pecado. Él no estaba convencido que Cristo murió y resucitó por él. Él no estaba convencido que Jesucristo es su única esperanza y su única salvación. Es lo que estaba viendo a su mamá llorando. Eso no es un arrepentimiento genuino. Eso no es lo que la palabra de Dios hace. Eso lo hago yo. Y eso lo podemos hacer todo cualquiera. Haga la prueba. Cualquiera lo puede hacer. Pero eso no es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nosotros predicamos el evangelio de un Cristo crucificado. Amén. Y este mensaje que nosotros predicamos tiene el poder para salvar. Amén. Hermanos, tiene 2000 años salvando vidas, cambiando y transformando. Hermanos, y mientras estemos aquí, la iglesia está aquí, este mensaje seguirá transformando vidas, seguirá salvando. ¿Qué pasa? Que el mensaje se ha ido pervirtiendo. Y ese muchacho que supuestamente se entregó, va a decir por ahí como por un mes que él es cristiano, pero anda haciendo locuras. Y eso es lo que pasa. Falsos cristianos, personas que dicen que son cristianas cuando en verdad nunca han conocido a Jesucristo. ¿Cuántos conocen a Cristo Jesús? Muchas personas en la iglesia que no conocen a Cristo. No lo conocen porque vinieron por una manipulación de un predicador que les predicó un evangelio manipulado, que manipula. Y eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas, hermanos. Una iglesia verdadera, sana, tiene que estar lleno de gente que conoció a Jesucristo y que está transformada desde adentro. Algunos errores sobre la conversión que se oye hoy en día, hermano, en los círculos cristianos evangélicos, algunos errores. Uno de esos errores es que todo el que hace una oración de fe frente a un púlpito ya se convirtió. Eso es un error. Se convirtieron 3000 anoche. No, hermano, eso no lo sabemos nosotros. Eso es un error grandísimo. Que cualquiera que pase a frente de un púlpito hace una oración, ya listo, ya se convirtió. Hermano, no. Hermano, nosotros sabemos y hemos oído testimonios de personas que para hacer agrandar a su iglesia o para decir que tienen un método evangelístico efectivo, hacen que las personas repitan una oración sin preguntarle siquiera. Y lo escriben, listo, ya te entregaste, y ponen el nombre y esa persona nunca hizo una oración verdadera. No todo el que hace una oración frente a un púlpito se ha convertido. Hay casos donde sí, quizás nosotros, hermanos, muchos de ustedes que están aquí en esta noche presente hicieron una oración frente a un púlpito y aquí están para la gloria de Dios. Usted es un caso excepcional, porque el Señor es misericordioso y a pesar de los errores, tuvo misericordia y su palabra llegó a nosotros. Nos salvó. Nos salvó. Pero no todo el que pasa en el púlpito y hace una oración se ha convertido. Otro error, hermano, es que dicen muchas personas que una persona puede arrepentirse pero no convertirse. Ese es otro error. Yo he escuchado esto mucho y es algo que debemos combatir como un error. Dicen, no, el fulanito de tal se arrepintió pero él nunca se convirtió. ¿Cómo es eso? Porque ellos se apoyan en Hechos 3:19. El apóstol Pedro, en Hechos 3:19, dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, dice el texto. Y ellos piensan que el arrepentimiento y la conversión se puede dar una y la otra no. Hermanos, sí podemos reconocer y sí debemos reconocer que el arrepentimiento y la conversión son dos cosas diferentes en cierto sentido. El arrepentimiento trata, hermanos, de lo que yo siento dentro de mí, lo que es mi pensamiento, mi análisis. Eso es arrepentirse. Cuando usted analiza su vida y usted ve su condición. El arrepentimiento comienza desde muy dentro. Y la conversión, hermanos, son esos pasos que usted está dando para mejorar cada día. O sea que cada día nosotros nos estamos convirtiéndonos.
de mejor en mejor, porque nosotros estamos alejados de Dios. Y el arrepentimiento, hermano, nos da a entender, o sea, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma mental. Y la conversión es esa transformación que en nuestra vida, algunos, hermanos, llegan al Señor y rápidamente cambian. Otros tienen un proceso más largo. Pero no es lo mismo, pero no podemos decir que alguien se arrepiente y no se convierte. No podemos decir eso. Porque Jesucristo, cuando vino a la tierra, el mensaje es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa expresión, si el arrepentimiento y la conversión es dos cosas diferentes, que se puede hacer una y no otra, entonces, hermanos, Jesucristo predicó el evangelio mucho. Porque él tuviera que haber dicho arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado, pero nada más decía arrepentidos. Porque un verdadero arrepentimiento lleva a la persona también a una verdadera conversión. Si la persona no se ha convertido, nunca se arrepintió, no esté pensando lo que no es. Esa persona nunca se arrepintió. Ya lo hemos dicho, el verdadero arrepentimiento mueve a la persona a enmendar los daños que ha hecho. Y ahorita vamos a ver las señales. Y esto es maravilloso lo que vamos a ver dentro de un rato. Ahora, otro error, hermano, el tercer error, es que la persona no se puede convertir a sí misma. Usted no se puede convertir a usted mismo, ni yo me puedo convertir a mí mismo. Yo no puedo transformar en mi vida algo, un error, hermano, que está dentro de mí, que es un asunto que está apegado a mí, hermano. El convertirse, hermano, es un milagro que Dios hace en nuestros corazones. Que nosotros, hermanos, dejemos de amar el mundo y amemos a Cristo es un milagro que Dios hace. No podemos pensar que no, fulano se convirtió, no, Dios lo convirtió. Dios lo transformó. Por supuesto, hermano, hay un llamado a que te conviertas. Hay un llamado a que te arrepientas, pero al fin, el que hace la obra en el corazón es Dios. El que tiene el poder para transformar nuestros corazones es Dios, porque Él es el que llama a las cosas que no son como... Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Él es el que hace la obra y nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La conversión, hermanos, no fue nuestra obra. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tuvo misericordia de nosotros. Y nos predestinó para que seamos como su Hijo Jesucristo. Ahora, hermano, vamos a ver las señales de una verdadera conversión y yo invito a que se ubique en Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19. Cuando una persona de verdad se ha convertido, Lucas 19:1 en adelante. Usted recuerda esta historia, hermano. Esta es una de las historias evangelísticas más utilizadas para evangelizar, la historia de Zaqueo. Dice el texto: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y noten la expresión, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ¿y qué otra cosa era? Y rico. Esa expresión allí, esa expresión y rico, puesta entre esas dos comas, es porque quiere detallar una cosa muy importante. Este hombre era quizás el candidato que estaba más lejos de ser salvo. Y ahorita más adelante van a entender por qué. Este varón publicano y rico procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y este es otro obstáculo más. Y corriendo adelante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa.
Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, escuche esto: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. He ahí una verdadera conversión, hermano. Fíjense las señales que nos da este versículo, que son maravillosas para entender cuando Dios está haciendo la obra. Yo no sé si usted recuerda el día que usted vino a Cristo, y yo no sé si usted recuerda cómo Dios obró en usted. Pero de una u otra manera, hermano, si usted pudiese y tuviese la cualidad de recordar ese momento, que no es tan fácil, porque somos de memoria muy corta, algunos se acuerdan, otros no. Por lo menos yo recuerdo la mía, me acuerdo la de mía. Tengo recuerdos de cómo el Señor me fue llamando, cómo fui atraído a Él. Así, hermano, como el imán atrae al hierro. Hay por lo menos aquí 6 cosas que se manifiestan en alguien que de verdad se está arrepintiendo, un verdadero convertido. Y lo primero es una necesidad insaciable de conocer quién es realmente Jesús. Cuando una persona verdaderamente está deseando ser salvo, deseando la salvación, lo primero, Dios lo está transformando, se está convirtiendo o ha sido convertido, lo primero que nace en su corazón es una necesidad insaciable de conocer quién es realmente Jesucristo. A Zaqueo no le importó humillarse, no importó que se burlaran de él, porque era un hombre de alta categoría. Incluso al subir a un árbol, un hombre de su estatura, de baja estatura, era una gran humillación social. Pero a él no le importó actuar como un niño, porque tenía ansias de conocer quién era Cristo. Y esta es una evidencia de que alguien verdaderamente se está convirtiendo al Señor. No le importó humillarse, no le importó la burla, no le importó nada a su alrededor. Él se esforzó por saber realmente quién era Jesús. Lo segundo, hermano, fíjese esto, lo que dice aquí el verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Cuando Jesucristo le dice que hoy es necesario que yo pose en tu casa, Zaqueo se llevó la sorpresa de su vida. Porque Zaqueo iba nada más con la intención de ver, por lo menos, en ese árbol, quién era Jesús, por lo menos de vista. Pero cuando Jesucristo se detiene y pone su vista, porque dice que miró hacia arriba, queriendo decir que Jesucristo ya iba para allá, para Zaqueo. Ya Jesucristo iba al encuentro de Zaqueo. Y le dijo: Zaqueo, yo voy para tu casa. Zaqueo bajó deprisa y lo recibió con gozo. El gozo, esa es la segunda señal, el gozo de encontrarse con Cristo. Esto da a entender que había alcanzado la mejor oportunidad de su vida. Hermanos, cuando uno está en ese proceso, y le hablo personalmente en lo que fue mi conversión, hay una necesidad de estar bien con Dios. Hay una necesidad de que Dios esté bien con uno. Hay una necesidad, hay como algo es como un tiempo que se agota para uno. Ni siquiera, hermanos, yo iba a las campañas, para serles sincero, y es algo que yo le he dicho en multitudes de veces aquí. Yo no iba a las campañas, yo no iba a culto, yo tenía un resentimiento muy grande contra la iglesia. Mi conversión, hermano, fue por medio del testimonio de mi familia, creyentes en mi casa. Y de una u otra manera, bueno, la música, escuchando música cristiana sana, por cierto. Y de ahí nació, hermano, una necesidad tan grande por Cristo en mi corazón, que yo recuerdo que eso fue más o menos a mediados creo que del 2012 o 2014, no tengo exactitud de la fecha. Y yo sabía que habían obstáculos en mi vida que me separaban de Cristo, y uno de esos obstáculos eran mis amistades del liceo. Y yo tenía como una especie de ultimátum: si yo no me entrego el día domingo antes de que comiencen las clases del segundo semestre del año, comienzo de año en enero, yo sé que después de ahí que comiencen las clases yo no me voy a entregar, porque mis amigos me van a absorber. Mi vida mundana me va a absorber. Y tenía ese ultimátum: o lo hago o no lo hago. Eso lo produjo Cristo en mi corazón. Dios tuvo misericordia de mí.
Pero el día, hermanos, que lo hice, que fue prácticamente en la raya, ya eran las 9 de la noche del domingo, ya me iba a acostar a dormir. Y bueno, es más, hay cosas que no debería contar porque se hacen muy largos. Hubo muchos obstáculos ese día porque yo no sabía cómo entregarme, pues yo tenía que buscar a alguien que me explicara y alguien que orara por mí o que me dirigiera en la oración. Y ese día que con la persona con la que hablé, tuve una discusión y una broma, una reunión, y bueno, usted sabe que las reuniones se prestan mucho para ese tipo de cosas. Y yo me fui, bueno, este hombre lo que se puso fue a pelear y él con el que me iba a entregar. Y me fui triste a mi casa, eran las 9 de la noche. Y dije, bueno, mira, lleva al diablo. Porque ya si mañana llega la clase, yo no me entrego. Ya yo sé que eso me va a estorbar y eso yo no voy a poder después. Pero Dios tuvo misericordia de mí, puso eso es lo que yo llamo la providencia de Dios. Puso un hermanito que casi nunca, y lo puso ahí, y me provocó decirle que yo me quería entregar, y él, bueno, listo, me agarró de broma, no me llevó arrastrado, y me llevó con otro hermano, y ahí me entregué, y hasta el día de hoy le sirvo al Señor Jesucristo. Y eso, hermano, eso lo hace el Señor en el corazón. Esa noche, hermano, yo me acosté gozoso, con gozo. Porque yo sentí que superé una meta que parecía que nunca iba a poder superar. El encontrarme con Cristo. Zaqueo se bajó con gozoso de ese árbol. Porque Cristo le dijo, no solamente tuvo la oportunidad de verlo desde allí, desde el árbol, sino voy a estar en tu casa hoy contigo. Qué bendición, se bajó gozoso de allí. Hermano, el arrepentimiento verdadero, la conversión verdadera es lo más hermoso, hermano. Dicen que nacer de nuevo, imagínese usted el parto es un poco doloroso. Bueno, las hermanas, ¿no? Pero luego que las hermanas tienen a su bebé, ese dolor, el gozo de haber tenido a su bebé, ese dolor, hermano, se borra de la mente, dicen ellas. Y así, hermano, ese día, hermano, fue el día más grande y gozoso de mi vida. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Fíjese, cuando él dice esto, ahora vemos esta acción en Zaqueo, pero luego Zaqueo no se queda en el aparato. Zaqueo no solamente se conforma con el hecho de que Cristo va a estar en mi casa. En el verso 8 dice, entonces Zaqueo puesto en pie delante del Señor, dijo al Señor. O sea, Zaqueo no estaba pendiente de quién estaba allí o quién no estaba, si lo estaban murmurando, porque la gente decía, oye, Jesucristo se metió en la casa de un pecador. Y Zaqueo le dijo al Señor, Señor, porque Zaqueo sabía que con quien debía arrepentirse era con Cristo. Él sabía que la salvación estaba ahí, era Él, el enfoque era Él. No los apóstoles, no los que estaban allá, los que hablaban, los que lo miraban, sino Cristo que estaba allí. Y Zaqueo le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Usted se da cuenta, hermano, que aquí comenzó una conversión poderosa, una transformación inigualable. Primero, hermano, o mejor dicho, continuando con otra señal. Zaqueo se comprometió personal y voluntariamente a remediar todos los daños. Jesucristo no le dijo nunca a Zaqueo, Zaqueo, si tú me quieres seguir, tienes que devolver toda la plata que te has robado. ¿Cuándo se lo dijo? No fue él voluntariamente que dijo, Señor, ¿dónde está el texto que me perdí? Aquí está. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es un deseo de su corazón. Ese era un corazón transformado por Dios. Un corazón regenerado, un corazón convertido. Zaqueo de una vez, inmediatamente al verse perdonado, al ver que Jesucristo aceptó estar con él, de una vez comenzó a dar fruto de un verdadero arrepentimiento. Yo voy a remediar todo, me comprometo personal y voluntariamente a remediar todos los daños que he ocasionado. Cristo no indujo con palabras a Zaqueo para que hiciera lo que él estaba haciendo, él lo hizo desde su corazón. Otra marca más, o otra señal más de un verdadero arrepentimiento. Zaqueo se despojó de todo lo que le servía como obstáculo para alcanzar a Cristo. En el mismo verso 8, él se despojó de su riqueza. Dice, Zaqueo dejó de amar y confiar en sus bienes al estar dispuesto con toda solicitud, quedarse aún pobre con tal de agradar a Jesucristo. Él había descubierto una riqueza mayor y espiritual.
¿Cuánto tiempo no había durado él acumulando las riquezas? ¿Cuántas cosas malas no tuvo que haber hecho? ¿Cuántas veces él no tuvo que pisotear su propia conciencia porque él sabía que era un ladrón, porque un publicano lo que era un ladrón? ¿A cuántas personas no le hizo el daño? Quizás sacó gente de sus casas, no les perdonó deudas, personas necesitadas, no tuvo compasión de los pobres. Por años, quién sabe este hombre publicano y rico, cuántas, y principal, uno de los grandes, quién sabe, porque era jefe de los publicanos, era el cabecilla de la pandilla. Quién sabe cuánto daño este hombre no hizo teniendo un corazón cruel para acumular su riqueza, pero ese día, en un solo instante, él despojó todo para alcanzar y agradar a Jesucristo. Esto me pone a mí a preguntarme y a preguntarle a usted, hermano, ¿qué tan dispuesto de verdad usted está? ¿Qué tan dispuesto está usted de despojarse? Cuando yo veo la conversión de Zaqueo y veo la obra poderosa que Cristo hizo, dudo hasta de mi propia conversión, porque a veces nosotros no estamos dispuestos a dejar las cosas del mundo por Cristo. Otra cosa, otra señal, que es la quinta señal. En el mismo verso 8, vemos el deseo de hacer las cosas como Dios las manda. El deseo de hacer las cosas como Dios las manda, aún más allá de lo que debía hacer, por amor a Cristo. Dice el texto que si a alguien es robado, Zaqueo dijo, se lo devuelvo cuadruplicado. La Biblia dice en Números 5, 6 al 7, que cuando alguien robaba, Números 5, 6 al 7, lo puede confirmar en su casa, cuando alguien roba, tenía que devolver lo robado y a eso añadir un 20% de lo robado. Un 20%. Una quinta parte, dice la versión, pero es un 20% ahora, para que entendamos hoy en día. Un 20% de lo robado. Pero cuando Zaqueo dijo que volvía cuadruplicado, 4 veces más lo que robó, ¿cuánto por ciento estaba devolviendo? Alguien por aquí matemático. ¿Cuánto por ciento estaba devolviendo? El 400%. Estaba devolviendo el 400% de lo que la ley le mandaba. ¿Quién se lo dijo? Eso nació de su corazón. Es decir, 400 menos 20, 380 veces más, 380% más de lo que tenía que hacer. Pero él sabía que el tesoro era Cristo y él estaba dispuesto a todo por él. Agarró ese tesoro y no lo soltó. Hermanos, y otra señal más de un verdadero arrepentimiento, Lucas 23. Lucas 23, 39. Usted sabe esa escena histórica. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, recuerde que aquí está nuestro Señor en la cruz. Y uno de los que estaba a su lado le injuriaba diciendo, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, el otro ladrón, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Note lo que le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. O sea, este ladrón, uno de estos ladrones, estaba diciendo que el que estaba a su lado era Dios. Y está reprendiendo al otro ladrón, injuriador. ¿No temes tú a Dios? Y aclara el verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Este es un verdadero arrepentimiento, esta confesión. Este hombre sabía que él merecía esa cruz. ¿Cuántos saben que usted es el que merecía aquella cruz? La cruz era para usted, era para mí. Los latigazos eran para usted, eran para mí. El cargar esa cruz con el lomo roto, golpeado,
destrozado, eso era para usted. El llevar esas clavos en sus manos, en sus pies, eso no era para él, eso era para usted. Era para mí. Y esto fue lo que este hombre en esa cruz dijo: yo reconozco que verdaderamente yo merezco estar en esta cruz. Pero hubo un grito, un clamor, cuando le dijo Jesús, verso 42. Dijo Jesús: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, esta es una expresión de humillación. Él no dijo: Señor, yo quiero que tú me lleves al reino. No le dio una propuesta, ¿cómo que dice? Altanera. Sino que le pidió humildemente una palabra, sencillamente: Señor, acuérdate de mí. Porque él sabía que él no merecía estar en el reino de los cielos. Él sabía que él no merecía estar junto a Cristo. Pero entonces la voz de gracia que salió de aquel hombre crucificado en aquella cruz, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo más bonito de este texto es: estarás conmigo. Aquí vemos un verdadero convertido, y esta es la otra señal. Sabe que ha pecado, sabe que merece sufrir el castigo, sabe que Cristo murió siendo inocente y clama en un grito desesperado por misericordia ante el único que lo puede salvar, el cual es Jesucristo. Entonces, hermano, la conversión no es que manipulemos y que venga una persona manipulada con una escena musical, hacerlo aquí casi que a juro, casi que obligado a que diga que Cristo es su Señor. No, hermanos. ¿Quién hizo la obra en saqueo? Lucas 18. Lucas 18. Porque si usted notó, cuando el texto dice en Lucas 19 que Saqueo era publicano, jefe de los publicanos y rico, Lucas está haciendo ¿cómo se dice? Resaltando esa cualidad de riqueza, porque casualmente o providencialmente, en el capítulo 18, verso 18, Jesucristo se encuentra con un rico, el joven rico, y le dice un hombre principal, Lucas 18, 18, le pregunta diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Este hombre le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Te falta algo, no te falta mucho. Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Hermano, este hombre rico no se quiso desprender de su riqueza. Él no quiso desprenderse de su riqueza. Él quería era otra cosita, un empujoncito, porque él ya se sentía casi ya en el cielo. Pero como veía que Jesucristo era un maestro y que enseñaba y que tenía autoridad, bueno, vamos a ver que me falta algo, un empujoncito que me dé. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ese es el contexto de ese versículo de Saqueo. Cuán difícilmente es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil que pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto, que eran los apóstoles, dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo entonces? O sea, que los apóstoles entendieron que cuando Cristo dijo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja aunque un rico entre en el reino de los cielos, ellos entendieron que él dijo que es imposible. El Jesucristo lo que dijo fue: es imposible que un rico se salve.
Entonces ellos le preguntaron, entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Quién hizo que Zaqueo dejara su riqueza y entrara en el reino de los cielos? ¿Quién hizo que el camello entrara por el ojo de la aguja? Dios lo hizo posible. Porque para Él nada es imposible. ¿Y quién es el que hizo que nosotros hoy le sirviésemos y estuviésemos arrepentidos? Cristo, Dios lo hizo. Por medio de su Espíritu Santo, Él nos salvó, nos transformó. Una iglesia saludable tiene como miembros a personas que están verdaderamente convertidas, que aman a Jesucristo, valoran su entrega en la cruz y viven para la gloria de su nombre. Amén. Esa es una iglesia saludable. Mi hermano, su corazón está convertido para Dios. ¿Ha sido usted salvado? Fíjese en los beneficios que hay para la iglesia que hayan verdaderos convertidos. Los verdaderos convertidos perseveran y no se van de la iglesia por tonterías secundarias. Y hermano, no sé si quieren, yo le envío el documento PDF para que no escriban tanto. Los verdaderos convertidos siempre están ayudando a los hermanos y no esperando que los ayuden a ellos. Los verdaderos convertidos dependen solo de Jesucristo porque le conocen personalmente, no dependen de entretenimiento o de las diversiones, o hay que tenerlos con una especie de ganchos para que no se vayan. Los verdaderos convertidos aman la palabra de Dios y la vuelven una prioridad para su vida. Los verdaderos convertidos adoran desde un corazón enamorado por Cristo. No es la música, no son los instrumentos, no es el momento. Bueno, ya usted fíjese cómo está el momento. No es el momento, no es la ocasión o el lugar que los lleva a adorar. Ellos adoran a Cristo en todo tiempo, en toda ocasión y en todo lugar. Eso hacen los verdaderos convertidos. Así que mi hermano, para analizar su vida, los motivos que le han traído a usted aquí y los motivos que lo mantienen a usted aquí en la iglesia, usted debe analizar eso. Usted debe analizar eso bastante. Me temo, mis hermanos, y yo analizo mucho también a las personas, su actitud. No me voy a tener miedo por esto, no, por lo que voy a decir. Pero me temo que muchas personas no han entendido el Evangelio. Por eso 9 marcas de una iglesia saludable, para que usted entienda que nosotros estamos aquí para la gloria de Jesucristo, para honrar su nombre. Y si predicamos, predicamos por Él y para Él. Si trabajamos en su obra, si ponemos una silla o si la quitamos, si la guardamos, si la volvemos a sacar, es para Él. Para su gloria. Si cantamos, es para su gloria. Si ensayamos los cánticos, es para su gloria. Para que en todo Jesucristo sea glorificado, mis queridos hermanos. La iglesia tiene que levantar en alto el nombre de Jesucristo con un buen testimonio. Hermanos, con integridad, con una buena actitud delante del mundo, haciendo las cosas bien para Cristo. ¿Cuántas personas no pasan aquí a cantar y cantan, lo hacen bien, pero nunca lo han hecho para Cristo? En su mente no está cantar para Él. ¿Y cuántas personas que dicen que lo hacen mal, adoran al Señor de día y de noche con su vida y con su forma de ser? Porque adoración no es solamente cantar. Adorar es rendirse delante de Cristo en obediencia. Obediencia, esa es la verdadera adoración. El que no sabe adorar a Dios privadamente no sabe adorar tampoco a Dios aquí. El que no adora a Dios íntimamente desde su corazón no está apto ni siquiera para estar aquí, aunque haga lo que haga, toque, cante o haga lo que haga. Así que mi hermano, si usted siente en su vida que de verdad no ha sido transformado como el Señor lo demanda, arrepiéntase y conviértase, para que sea borrado su pecado, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que nosotros estamos anunciando. Oremos. Soberano Dios, te damos toda gloria y toda honra en esta noche. Gracias por tu maravillosa y preciosa palabra.
Tú eres Señor de la iglesia. Tú eres nuestro consuelo y nuestro sustentador. Tú nos has dado vida, Padre. Esta vida que ahora tenemos la ha ganado Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Oh, tú arrebataste, oh Señor, en tu muerte al resucitar la muerte, la despojaste, Señor, y mostraste tu victoria pública a los principados y a las potestades. Oh Señor, y has sido y eres la cabeza de la iglesia. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te honramos, te damos gloria, honra y pleitesía. El único Jesucristo, nuestro Salvador, el único perfecto, el único en el cielo y la tierra, el único nombre en toda la creación que ha sido puesto por el Padre para que seamos salvos. El único camino, la única vida, la única esperanza, el único consuelo, el más grande tesoro, Jesucristo nuestro Señor. Te honramos, Señor, bendice tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, mis amados. Que el Señor les continúe bendiciendo.